aquí os voy a presentar Antonio Arenas, Paco el Poleo. Artista y escritor local. Sí, sí. Bueno, pues si te parece, pasamos dentro. Sí. Vamos a mantener las mascarillas. Tú estás en tu casa, tú si quieres te las quitas. Venga. El tiempo que nacimos y eso, hemos pasado por muchas etapas de trabajo, en el campo, luego la construcción, en fin, he estado en todos los términos. Entonces, a través de la construcción, pues, para prevenirme de materiales sin que te costara mucho dinero, pues me dediqué a trabajar con las piedras, con los chinos. Porque primero me hice oficial de albañil. De más pequeño estuve trabajando hasta los 16, 17 años en el campo. El campo lo conozco muy bien todo porque he trabajado. Y luego ya me dediqué a la construcción. Ajá. Lo que pasó en aquellos tiempos, que la gente se pasó de lo que es el campo a la construcción, entonces fueron por ahí. ¿Sí? Y yo pues ya en lo que es la construcción, pues ya empecé a hacer filigranilla y tal. Y donde iba a trabajar siempre dejaba algo personal mío, eso. Y claro, y todo esto lo hacía yo pues, en los ratos libres. Cuando yo tenía mi trabajo, primero estuve en el centro de fermentación, que es el último libro que he hecho, de cómo empezó aquí en Granada el tabaco y cómo terminó. Ajá. Entonces, ahí estuve 30 y tantos años. Pero claro, como ahí se ganaba muy poquillo en aquel tiempo, figúrate que yo entré ganando 28 duros. Y claro, luego salía de ahí y tenías que recuperar dinero trabajando en lo que fuera. Por eso ya me hice albañil y trabajaba en las dos cosas. Abre, para que no se vea mucho, lo dejaremos que por detrás. O te lo metes por dentro de la camisa. Métetelo por dentro de la camisa. Ahí. Si no se ve mucho cable y queda regular. Pues póngase aquí. Póngase ahí. Que vamos a grabar aquí. Vale. Cuando yo le haga la señal, usted se va a presentar. Va a decir quién es, Sí. los años que tiene y dónde nos encontramos. Sí. Entonces, una vez que nos diga eso, luego ya empieza a describir pues qué es lo que tiene aquí. Lo que iba a decir ahora, que Sí. todo lo que hay aquí, de todas las piezas, todas las obras que hay hechas, y lo que contó antes, es decir, cómo llega al deseo de utilizar las piedras, las Sí. chinas de río o de la playa, todo esto de donde ha venido. Sí, de río y de playa, sí. Vale, pues entonces yo empiezo desde Paco y cuando le haga la señal empieza y se presenta como se presentaría un extraño, diciendo su nombre, si quiere añade lo del apodo, queda muy bonito, Sí. porque aquí pero en Maracena me conocen como Paco Poleo y explica los motivos por qué se llama así, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar ya. Soy Francisco Ávila González, nací en 1937. Poleo viene de un bisabuelo, por parte de mi padre, que se dedicaba a traer pues, menta poleo del monte para distribuirla por el pueblo. La habitación que estamos, como veis, está hecha de chino y azulejo, que fue el primer trabajo que hice, porque yo he trabajado en muchos sitios, ¿no? Entonces estaba en el centro de fermentación, que estaba 30 y tantos años, y claro, allí como solamente eran los 3 o 4 meses que nos avisaban para la recolección del tabaco, pues nos despedían. Entonces me dediqué a la construcción. Y claro, en la construcción, pues, lo que más me gustaba era dejar cosas de las que yo iba aprendiendo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, lo iba plasmando aquí en mi casa. Con la economía que teníamos, pues lo que quise es hacer placas de chino para revestir las paredes y las cosas. Y una vez ya aprendí el tema de la colocación de la piedra, en fin, pues ya me dediqué también porque
me gustaban mucho los animales y era una persona que me gustaba mucho desde pequeño. Siempre me han gustado los animales y los insectos, todo lo he probado. Yo lo cogía de crío y lo probaba todo. Entonces, pues empecé a hacer animales de piedra, con chino. Primero empecé del río Genil. Entonces, pues ya con el tiempo pues me fui a las playas, porque los primeros había que pintarlos porque eran todos muy gruesos. Pero ya conforme me iba especializando, pues ya lo que iba es cogiendo chinos de colores. Por eso todos estos son naturales. Aquella cigüeña, sin embargo, está pintada, porque son chinos todos iguales. Pero ya todos los que veáis, tanto aquí como por dentro, porque también hice, con el tema de Rodríguez de la Fuente, pues hice una serie de animales, recordando que la tengo ahí dentro. Y es la primera exposición que hice yo en Maracena. ¿A qué año nos estamos remontando? Pues la exposición la hice porque es que, claro, todo esto de las exposiciones y todo eso viene también porque con la democracia, pues en la primera legislatura nos apuntamos unas cuantas gente joven en cultura, para fomentar la cultura y tal. Entonces yo, para promocionar la cultura, es cuando me dediqué a hacer estos animales y los presenté en una exposición en Maracena. Y de ahí, pues ya vino que contaron conmigo y en la segunda legislatura me pusieron como concejal de cultura. Yo de cultura no sabía nada. Mi cultura estaba solamente en mi trabajo, en el campo, en lo que conocía. Yo sí, en eso sí yo estaba seguro de que aquello, estando yo, podía funcionar porque yo soy incansable, eso tú lo sabes. Y claro, aquello empezó a coger cuerpo porque en aquel tiempo, como tú bien sabes, no había presupuesto para cultura. Entonces yo empecé por cultura sin nada. Vamos a hacerle la foto. Vamos a hacerle la foto ahí al lado de. Para que el centro del cuerpo no sea un macizo, pues va de tela metálica y luego va patinado con cemento, unas capas, y luego después se va poniendo la piedra. La piedra ya la tienes que poner con cemento blanco especial. Y no te puedes manchar las manos porque la piedra es vaporosa y se mancha. Porque imaginamos que las piezas pesan bastante. Pesan muchísimo. Bueno, hay piezas que han salido, cuando se inauguró el ayuntamiento, pues salieron los logos. Este fue antes. De todas estas piezas, ¿de cuál se siente especialmente satisfecho? Pues es que no podría decir. Los cuadros de relieve, pues primero coges tomas que te vengan bien, ¿no? Y luego las vas haciendo, ¿no? Es una técnica que yo tengo, porque estos son de los primeros. Luego tengo, a lo mejor series enteras las tengo almacenadas. Series que a lo mejor de 50 cuadros que se van vendiendo, y todos estos son los que no he querido vender. Vaya que ya todos estos pues están pues, para dejarlos ahí como patrimonio. Yo lo que hago es que hago una plancha, ¿no? Y entonces lo que digo, a partir de aquí está el cielo. Sí. Y la dejo completamente finillo ahí. Sí. Y de ahí saca una perspectiva hacia abajo y vas poniendo, sobre eso vas poniendo partes, ¿no? Como digo, plano, ¿no? Hasta que se llega aquí fuera. El problema de esto es que tú tienes que hacer todo el fondo y luego te queda lo más principal que los de fuera. Y entonces tienes que tener mucho eso porque eso se seca y ya no puedes hacer más nada. Lo tienes que tener completamente tapado para que esté siempre húmedo. Porque si se seca, eso son placas que el barro es
el barro, cualquier mejilla que roce, las huellas, lo que sea, te hacen capas y se puede, a la hora de cocerlo, porque eso va a una temperatura grande, en un horno, entonces te desprenden las capas, como lo tocas mucho o eso, entonces tienes que tener mucho cuidado. El secado antes de llevarlo al horno tiene que ser muy despacio, no puede ser contracciones fuertes ni tenerlo, no lo puedes destapar, tienes que ir dándole hasta que se... Veo que aquí tienes en chino a Federico, ¿no? Sí, claro, es ya de lejos. Esto es la época de lo que digo. Estuve primero a ser albañil, la época del tema este. Y luego ya estando de concejal y todo eso, pues, todo era para ir promocionando y eso. Por aquí, cuando yo estaba en eso, han pasado pues todos los poetas, todos los artistas de teatro, ha pasado, porque por lo que sea yo iba a la Diputación y a mí me había la mujer, y claro, yo tenía amistad con García Montero, con Gregorio Morales, Javier Egea, Javier Jurado. Son placas hechas de chivo, y eso yo pintaba. Una persona la carrera cocina. Es que hay alguna fuerza importante en aquí. ¿Desde cuándo tienes las palomas, Paco? Pues desde que tenía 7 años. ¿Desde los 7 años? Sí, yo siempre las he tenido. Y esto da mucho trabajo, ¿sabes? Hay de buchón granadino, luego hay también de este jiniense. Y las suritas, pues son... Las suritas son las que ha habido siempre en la Alhambra, en Plaza Virrambla, todas esas que... O sea, las más comunes. Sí. Aquí es donde he hecho todos los cuadros. Aquí, en este Aquí. Sitio. El mural que hay en la plaza de la iglesia, ¿no? Sí. Yo no sé si lo vais a recoger. Sí, yo lo haré, sí. Pues este panel que hay aquí, ahí hacía una plancha y luego lo cortaba a piezas. De esto hice 8 o 10 piezas, porque aquello tiene 9 metros por 5. Sí. Entonces, una pila de piezas. Se hacía, luego las cogía, las vaciaba y las ponía a secar en la terraza. En la terraza. ¿Y cuándo iban al horno? Al horno, hasta que estuvieran completamente secos, no puede tener humedad ninguna. Y alguna se rompería, ¿no? Cuando... Hombre, siempre al principio se me rompían más. ¿A cuántos grados de Entonces, temperatura tenían que estar en el horno? Pues a 900 y pico. ¿Sabes? Yo recuerdo que el mural se te encargó siendo yo alcalde. Sí. Pues sabes que es una de las cosas que estoy más orgulloso de que haya quedado ahí para la historia del pueblo, porque me parece una verdadera maravilla. Sí. Y la gente... Luego lo que pasó con el mural es que estuvo bien que se hiciera cuando yo no estaba de concejal. No, claro, por eso se te Porque encargó. resulta que, ya sabes, la polémica. Sí, sí. Muchas veces ahora yo pienso, a lo mejor yo hice más con presentar mi obra en la Casa de la Cultura y estaba haciendo yo propaganda. Y era más bien para que la gente viera algo. Claro. Pero Mira, no Paco, lo entiende la gente, ¿no? Paco, yo creo que cuando la gente tiene una mirada estrecha de las cosas, ve solo la parte negativa. Pero yo que te conozco muy bien, sé que todo tu empeño ha sido siempre difundir la cultura, que no se pierdan las cosas de antaño. Y esa generosidad es la que yo siempre he valorado de ti. Y creo que la inmensa mayoría de la gente del pueblo que te conocen. No, por eso en ese particular yo no estoy celoso. O sea, la gente yo veo que me aprecia y me mira bien, ¿no? Sí. Y, puedes estar reconfortado. Luego, pues, sí, estoy orgulloso de lo que se hizo, porque fíjate que se empezó de la nada
y llegó a ser un pueblo puntero en el tema cultural y de todo. Es que venía la cantidad de gente que ha venido aquí a preguntar que cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Ya. Digo, pues trabajando mucho. Aquí tengo yo cantidad de obras, mira, que las tengo almacenadas. Aquí hay una obra entera de puertas de Granada que la mayoría ya no existe. Una que hice de 50 y tantas piedras. Y ¿Esa es que no has querido desprenderte de ella? no, hay 3 o 4 que no me he desprendido, no la he puesto a la venta ni nada. Mira qué cosas más. Tiene toda su gracia, ¿no? Esto es de un cortijo de yendo a Vilna, que era uno de los primeros hornos de ladrillo y todo. Acuerdas de un personaje y sacarle parecido a... Claro, no Pues hay es muchos fácil. que se parecen mucho, pero es más bien de eso, porque sí, me gustaba pintar en el colegio. Pues yo recuerdo que cuando estaba yo en la escuela, porque yo estuve muy poco en la escuela, ¿no? Nada, tuve nada. Pues yo en aquel tiempo pintaba las portadas del Guerrero de Antifaz, ¿sabes? Y me las pagaba a 3 o 4 gordas. Pero cuando el maestro veía que estaba pintando, cogía la libreta, que no nos dejaban pintar ni nada. Oye, una de las preguntas que yo te tenía, porque he leído de tus libros, ¿qué recuerdo tienes tú de la escuela y de algunos de tus maestros que en algún caso no eran nada buenos, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía, el maestro que yo tenía, que era don José Merino, pues ese hombre estaba muy amargado porque le hacían la vida imposible porque era socialista, ¿no? Y al lado tenía otro que era muy buen maestro, pero era del otro bando, ¿no? Era más de derecha. Entonces, lo que más recuerdo es de este hombre, porque aparte de que conmigo no lo hizo bien, porque siempre tenían los 4 o 5 al lado de él, que él los prende, y siempre tenías cualquier cosa, te la quitaba y te la daba. Y luego, pero luego yo lo comprendía. Cuando decían de ir porque los jueves se iba al catecismo, ¿no? Entonces, este maestro ese día no venía y nos tenía que coger el otro maestro, ¿no? Eso es lo que recuerdo yo de la escuela. Aprender no aprendí nada. Fuiste muy poco tiempo aquí. No, pero sí, tú date cuenta que ponían la pizarra y como y había que poner, te ponían allí en la pizarra alguna lección de lo que es. Y entonces, como en aquel tiempo había muchas moscas, se paraban las moscas en la pizarra y yo pintaba la mosca, la letra que pertenecía a la mosca la pintaba yo. Casi era como el poema de Machado, ¿no? Pintaba la mosca y todo, para luego... y claro, de eso es lo que me acuerdo. Luego iba a la escuela nada más el día que no había que llevar almuerzo a los otros mayores o a mi padre. O sea, como hubiera algo que hacer en la casa ya no iba. Me compraba una cartera aquella de trapo que se colgaba atrás, en fin, pero que luego yo no, de haber aprendido en la escuela no de eso. Yo aprendí un poco a escribir en la mili. ¿En la mili? Es un catalán que nos hicimos muy amigos y me enseñó un poco. Y ya a partir de ahí, pues ya empecé a escribir. Pero que luego, con muchas faltas y sin saber nada. Eso le da mucho más mérito a todo lo que ha hecho, sobre todo la escritura de tus libros. Lo que pasa es eso, es que yo, como he tenido esa vida luego he sido una persona que me fía mucho en las cosas y desde crío ya te he dicho, yo con 1 año ya pillaba los insectos, los pillamoscas, las cucarachas y me las metía en la boca, ¿sabes? Los escarabajos, todo. Mucha curiosidad. Y luego nos pasamos a los 6 años, nos venimos aquí y ya yo tenía todo el campo libre para explorar todo lo que tenía de pájaros. Yo tenía ahí en el patio y íbamos a los cortijos, nos traíamos los gorrijones y tenía de todo. Ya ves que no he enseñado el pozo que tengo ahí abajo, que es una jibe, que ahora es un bar, ¿no? Tú lo viste, ¿no? Sí, sí. Pues eso cuando estaba en construcción, pues yo echaba a los pájaros ahí y le echaba las cajas de
de insectos y de cosas para que comiera, y lo tenía todo lleno de... los padres de mi padre. Abuelos maternos. Sí. Y estos son los bisabuelos de mi madre. Ese es francés. Eso cuando vinieron a los franceses, la Gran Vía y todo eso. Ese es la escuela de cultura que estuve comentando. Digo, me está que voy a por 2 luces y a por un tornillo que me falta. Vamos a ver. Vámonos por aquí. Este libro es La Maracena de mi infancia. El libro este lo escribí como muchas de las cosas que he contado antes. Es que en Maracena no había nada escrito sobre lo que era la... Y entonces, pues, yo lo que digo, yo voy a escribir, aunque sea con mi memoria y de las cosas que he vivido, y a ver si hago algo. Entonces empecé con este libro. Y tuvo una buena aceptación. Entonces ya, pues, lo que pasa, ya se dio un gusanillo y digo, pues, vamos a tirar de la memoria y seguiremos. Y aquí eso, lo que cuenta son más bien personajes que han vivido en Maracena, su forma de ser, sus cosas. Un libro, pues, muy cercano a toda la gente que vivió esa época y conoce a los personajes, pues, fue una cosa que caló bastante. Después, ya este es un libro más profundo, que es La Niña Grande, dedicado a mi madre. Es un libro que recoge, pues, todo lo que era la guerra civil en Maracena, cómo la vivíamos, cómo nos llevaban de críos a los refugios, cuando se venían los aviones y todas las cosas. Y luego, sobre todo, nos impactó mucho la primera tragedia que hubo, pues, que mataron a 2 de Maracena, que eran vecinos nuestros, y eso a mí me impactó mucho. Y ya... ¿Los mataron? ¿Cómo los mataron? Los mataron, pues, mataron ya después de la guerra, estaban en prisión, y cuando fueron las novias, las mujeres que eran ya, a llevarle la comida, pues dijeron que ya allí no estaban, ya la habían fusilado. Entonces yo recuerdo que tenía yo unos 5 años cuando eso, y iba a la panadería, a por pan, cuando yo por el camino venía esas 2 mujeres que eran vecinas, chillando mucho y toda la gente detrás, y aquello me impactó mucho. Entonces, este libro cuenta todo lo que es la guerra, cómo vivíamos los chiquillos, las anécdotas que había, los mensajes. Hay un ese que hago yo referencia a lo que era el extraperlo, ¿no? Y pongo un pellejo de aceite, lo convierto en una cucaracha, ¿no? Y eso era una de esas que hacían los chiquillos, ¿no? Hacían los chiquillos en el pueblo, mis hermanos, yo era un crío, ¿no? Y ellos, pues, con ese pellejo, pues, hicieron como una cucaña, ¿no? Y le daban palos, y le hacían eso por servicio que lo manchaba todo, porque era un pellejo de aceite, ¿no? Pero ellos no sabían lo que estaban denunciando. Sin embargo, yo le he dado la forma, el sentido de por qué hacían de ir los chiquillos pobres contra los ricos, que lo que tenían todo, ¿no? Eso estaba muy bien. Luego hay pasajes de las hormigas, porque como siempre he dicho antes que me gustaban los insectos, pues todas las vivencias de, a lo mejor las hormigas que las veía sacando el trigo de los pajares, iban como en procesión, ¿no? Con los granos para meterlos. Eso es espectáculo, lo voy relatando, son artículos muy tiernos y muy reales, ¿no? Luego ya en el libro hay una segunda parte que nos pasamos aquí a la Arabá, y es cuando ya yo empiezo a acampar por todo el campo, a conocer todas las clases de hierbas, todas las clases de pájaros, y tengo colecciones de todas las cosas, ¿no? Aparte de eso, ya con 7 años ya no buscaban a los chiquillos a trabajar, pues ya estaba yo trabajando pues con la gente mayor, escuchando las conversaciones,
de la política, de las mujeres, de los otros, de los otros, de los otros. Pues todo eso lo voy plasmando así, de todas esas cosas en este libro. El problema de la familia, la muerte de mi abuelo, todo eso hay partes muy tristes, en fin. Ese libro va en esa, dedicado a mi madre. Esto, si hubiera estado mi madre o mi padre vivo, no lo hubieran consentido. Bueno, y de aquí, ya con 11 años, me colocan en una fábrica de unos parientes de mis tíos, un matadero de chacinas. Me buscan como niño para todo, para ir a Granada a repartir chacinas, y yo era el que cuidaba del carro mientras la persona mayor distribuía los paquetes y tal. Y todo se basa en la historia de eso. Para mí es de los mejores libros que he escrito yo porque está contado, porque el problema es que cuando tú cuentas una historia que es de la familia, que no le puede gustar, está muy cohesionado en las cosas que dice. Y no puedes decir una cosa que sea mentira, pero tampoco puedes ocultar la realidad. Entonces, este libro ha sido polémico desde la familia, desde que vieron este libro. Primero lo di yo para que lo leyeran, pero lo que pasa, se descuidaron y no lo leyeron. Y le pregunté, y dije, bueno, es que nosotros éramos críos y tal. No le dio importancia, pero cuando salió, todos están disfrutados conmigo. ¿Cómo se llamaba ese matadero pequeño? Ese matadero tenía antes los mataderos y todas las empresas era conmemoración a un santo. Sí. Era la Virgen del Carmen o el tal. Como mi tía se llamaba Carmen, pues industria de Carmen. Industria del... Y era matadero industrial, registrado y tal. Y tuvo mucho éxito. Nada que ver con los grandes mataderos del pueblo, ¿no? Resulta que los grandes mataderos ya no existían, nada más uno, los Martínez Callabate. Y nosotros llegamos a hacerle competencia a la grande industria en lo de eso, porque los operarios que había eran de los primeros que habían estado en Maracena, porque la industria de Barcelona y todo venía gente especializada para... Y en aquel tiempo el testamento que le llamaban, lo que le llamaban los embutidos, era una cosa secreta. Entonces, resulta que aquí teníamos unos maestros que hacían muy buena morcilla, muy buen chorizo, que el chorizo cantipalgo, en fin, muchas cosas. Pues yo ahí era todo el día trabajando, colgando, ayudando a pelar los marranos, a colgar los chorizos, a hacer los paquetes, a todo eso lo hacía yo desde las 6 de la mañana con 11 años. Y luego después, a las 8 nos íbamos para Granada. Luego venía otra vez hasta la noche y no podía salir ni a la calle porque me regañaba. El libro de Paco fue ya mi nieto el que... mi nieto que era al principio de los ordenadores, y entonces pues yo le daba para que me lo pasara y el chiquillo hacía su trabajo. Y otra vez con el libro de Paco, pues el libro de Paco. El libro de Paco es que donde cuento todo el tema de cómo empecé en el ayuntamiento, las cosas que nos pasaron, en fin, todo. Más tus relatos de tu momento que estuviste en política, ¿no? Ah, sí. Llegué a tener una fama como cuando se dividió el partido, que el tema de Carrillo y tal, fue cuando vosotros ya sacaste Izquierda Unida. Entonces decían que allí no podían entrar a charlas ni nada la gente de Izquierda Unida. Y yo me opuse. En el local del partido, ¿verdad? No, allí, en la Casa de la Cultura. Ah, ya. Cuando se pedía, ¿no? Sí. Había que pedir, entonces decían que no estaban conformes en que yo os diera. Y yo decía que si ellos lo hacían, pues tenían que estar todos. Bueno, estos son relatos. Estos son relatos sueltos, ¿no? De personajes que han pasado por Maracena y tal. Este no tiene nada más, no es una cosa más.
Luego está este otro, que es Memoria de las Aguas del municipio de Maracena. Aquí es que no hace tanto tiempo, pues dijeron de hacer algo sobre las aguas, y, pues, a ver, y tal, y tal. Y entonces hago yo un recorrido por todos los sitios donde venía el agua, porque muchas veces la gente dice, Maracena tenía la parte de secano y la parte de regadío, ¿no? En Maracena no había nunca secano, tenía menos agua porque toda la parte de arriba, hasta llegar aquí a mi casa, era agua de Alfacar, de la Fuente Grande y tal. Ese venía cada cierto tiempo y había turnos para ir regando, porque había turnos establecidos para que nadie se colara, ¿no? Entonces se iban regando y había un grupo de gente mayor que es la que iba regando las asas. Luego le daban pues, el dinero que fuera y el dueño pues pagaba el tema de eso, ¿vale? Y esto está bien porque es una cosa que ya, figúrate que antes esas aguas que venían de Alfacar, porque hablo de las distintas aguas, luego teníamos otra que ha desaparecido, que estaba por encima de la cueva, no sé si tú cuando la depuradora. Sí, ¿el canal de Deifonte? No, es que aparte de eso, es que la depuradora tenía parte de Deifonte porque ya el canal de Deifonte venía para acá, ¿no? Ah. Entonces eso, había ahí unos nacimientos de agua que daban muchísima agua, pero antes de eso tenía una parte que era donde regaba. El agua era el pilar de la plaza de la iglesia, el pilar del mercado de Abasto y otra del matadero que había en Maracena. Había 3 pilares en Maracena con agua, donde iba todo el mundo por agua. Y decían que el agua de Maracena venía desde esos pilares. Entonces esos pilares, el remanente de esos pilares, había otros 3 por las otras plazas. Y era cuando de noche el agua, como seguía, era permanente, no era que había que un grifo, sino que era permanente, pues de noche salía, resaltaba y se iba por las tajeas y servían a los otros pilares, que eran los que cuando el ganado venía del campo y de las industrias que tenían marrano y todo eso, venían, bebían agua al llegar a Maracena en esos pilares. Todo el mundo tenía aljibe, el que tenía posibilidad de tener casa, el que vivía en casas compartidas de muchos vecinos, pues a lo mejor no había, que tenían que ir a la calle por el agua. Entonces, ese agua, como no había los darros y el agua era el mismo sitio. Entonces, cuando nosotros teníamos que llenar la aljibe esta, teníamos que dejar el agua correr para que toda la porquería se fuera y luego llenar. Y luego sale un chacal para poder beber el agua. Cuando nosotros veníamos, hicimos 2 o 3 aljibes aquí, una en la puerta, otra aquí. O sea que las aljibes eran al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo no, de aguas, digamos, negras y luego de aguas para... Claro, que cuando venían los políticos a Maracena, sí, pues aquí muchas veces los traían. Y a algunos le daba cosas venir aquí, entrar aquí. Aquí a... Y que vaya que los pasen. Y aquí los arreglos Camacho también. Y lo que ha hecho aquí es una bodega. Sí, la bodeguilla, por eso te digo que le gustaría, ¿verdad? Sí. Mira, eso es un fresco de allí, de la sala del patio que hay. Esto es Lindaraja, ¿no? Eso es. Lindaraja, sí. O sea, que esta era la aljibe. Pero esto tiene otros 4 o 5 metros para abajo. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que yo le hice unos caballos y un suelo. Ya. Para tener nada más. Sí. Más para abajo. O sea, que aquí esto tenía una gran capacidad de agua, ¿no? Claro. Sacaba el agua. Por aquí. Claro. Y esto lo hice aparte para bajar. Que los albañiles nos ayudábamos unos a otros a hacer las casas. Sí, lo sé. Era una especie de... Pasa que a mí no podían venir a hacerme nada porque Tú lo tenías todo hecho. no lo sentí. Era aquellos sábados rojos, ¿no?
Entonces, a Mogorcia, a otro, íbamos, lo que se tiraba antes que decía, a torna peón, pero hoy vienes conmigo y mañana me contigo. Sí, mucha solidaridad, ¿no? A torna peón. Torna peón. Entonces, se empezó muy bien, muy bien. Lo que pasa es que la gente decía que cuando se cambiara que todo iba a... Sí, Y eso no. eran tantas las expectativas, ¿no? Tantas cosas por A cambiar. ver la liebre cómo está cogida nada más de los pies. Los hierros. Para que tenga Él tiene su mérito. para que tenga pie así. Claro. Y la- Eso tiene su mérito. y el lagarto. Hay tantos detalles y tantas horas muertas. No, tantas horas vivas. Y este ya es un libro ya de más negativo. Que esos son 2 Son tomos. dos, este es el segundo, son 2 tomos. Estos son 54, 56 entrevistas a personas mayores, que ya no queda nadie vivo. Ya de todos los que hay... Han muerto hasta los viejos y hasta los jóvenes de los Sí. que hay aquí. Casi todos. El único que queda más mayor es Meta. Enrique. Enrique Meta. Enrique Meta. Entonces, este libro es una historia. Aquí hay, esto para el que quiera saber de la vida de Maracena y la historia de Maracena y las costumbres y todo, aquí está todo plasmado. Porque recuerdo que te ayudó María José, ¿no? Sí, sí. López, y Bueno, grababa y no grababa y en sí, casa en las entrevistas. Sí, esto tuvo un trabajo, no te lo puedes imaginar. Esto María José, para ella seguir manteniendo el colegio De adulto. de adultos, pues no podía seguir enseñando a las 4 cosillas que se enseñaba a la gente mayor, porque ya todos habían pasado por allí, tenían que seguir con otra cosa. Entonces dijo de hacer una entrevista con los alumnos de allí, los más de eso, que fueran, y entonces recurrió a mí para que yo fuera como yo conocía a la gente, para que yo fuera buscando. O sea que las primeras entrevistas fueron de alumnas del centro de adultos. Sí, Sí. venía unas cuantas, ¿no? Pero luego ya las metí yo en un volado de tantos que ya se fueron retirando todos. Luego María José llegó y tenía todas las cintas, las tenía ella en su casa. Y ya pasaban 4 o 5 años y no decía nada. Y yo me había dado un trabajo muy grande. Entonces, ella dijo, mira, tú cógelo porque a mí me da susto de lo que tengo yo ahí, en la mesita de noche. Y me lo llevé. Tú sabes lo que es, pues, todas las entrevistas. Escucharlas. Cada uno con su habla que no la entiende. Y fue, venga, echarlo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Todo eso. Pues si tú coges ahora los originales y los lees, y lees el libro, dije, ¿cómo puede ser que aquí yo no he escuchado nada y cómo lo ha sacado todo? Sí, ¿Por sí. qué lo has sacado tú? Porque los conoces yo a ellos más que ellos a mí. Una cosa es saber escribir, saber leer, y otra cosa es saber contar. ¿Lo comprendes? Entonces, en eso de saber contar, sí, estoy yo mal, eso. Porque yo, como lo conozco todo, que he vivido todo lo que tú veas en ese sentido, de la posguerra, del trabajo, de lo otro. Además, en todos los sitios que he estado, ha sido con muchísima gente. La fábrica estábamos 400 personas allí. Pues sabía la vida de todo. El que podía contar con él con una cosa, el que sabía lo otro. Sabía todo, lo sabía todo. Ese se llama, Paco, este último, Se llama Un secadero en mi patio. Un secadero en mi patio. Entonces, este libro, en el año 45, fue cuando hicieron las casas para los obreros en Bogadilla, ¿no? Los obreros de la fábrica De la fábrica, todos los que eran plantillas que podían solicitar. Y luego es curioso porque viene toda la obra, la estructura de la obra. ¿Pero todas esas fotos eran tuyas? Esto verás, te lo voy a decir.
que eso no hay quien lo consiga. Ya. Mira, luego cuando hacen la ermita. Este libro lo que hay está escrito de una forma que yo cuento lo que es el trabajo. Cómo se trabajaba, cómo se sembraba el tabaco, cómo se cultivaba, cómo se fermentaba, todo. Y mi hermano cuenta la parte política, cómo se consigue a través de comisiones obreras en esos años que llegamos a tener tantísima gente afiliada, que éramos los pioneros en Granada en las manifestaciones, pidiendo las reivindicaciones. Oye Paco, ya que hemos visto todos los libros, tú sabes, y me gustaría que quede aquí como testimonio, que siempre te he dicho a ti, Sí. y lo he escrito en muchos lugares, que yo como maestro considero que estos libros debían de ser estudiados en las escuelas y en el instituto, porque son la memoria histórica, parte muy importante de la memoria histórica de Marasena, un patrimonio que no se puede perder y que en vez de otras cosas, que también han de darse en la escuela, yo creo que esta biblioteca que tú has reunido es merecedora con creces de que sea conocida en la escuela y en el instituto. Sabes que lo he dicho siempre, ¿no? Sí, claro. Porque soy un maestro que he considerado que la escuela tiene que servir para conocer el medio que te rodea, tu historia. Pues si no conoces tu historia, quién eres, quiénes componen esa comunidad, pues realmente estás perdiendo un patrimonio. Sí, pero eso es cuestión de poder hablar con algún director de los colegios estos y proponerle algo, ¿no? Esto ahora lo coge. El libro este es para ti y este. Claro, ya lo que pasa es que la casa ha sido la casa, la